Hola, buen día profesora. Este es nuestro video exposición sobre la película Una mente indomable. En esta película participaremos los alumnos José Condorguamán, Sandra Yaranga, Cristel Plasencia, Enzo Pulido y quienes hablan Nayeli Chamba. Esta película trata sobre un joven muy genio en las matemáticas y a la vez muy problemático. Él se llama Will. Él tiene 20 años y trabaja como conserje en la universidad. En dicho lugar hay un profesor de matemáticas quien decide poner a prueba las habilidades de sus alumnos y pone un problema muy difícil de resolver en la pizarra del pasillo. Ninguno de sus alumnos logra resolver el problema hasta que Will empieza a desarrollar sus habilidades y lo resuelve con facilidad. El profesor estaba muy intrigado ya que quería saber quién había sido la persona quien había resuelto el problema y decide buscar a Will. Y no para hasta ir a una corte en donde se encontraba Will a punto de ser juzgado y sentenciado para ir a la cárcel. El profesor le comenta a Will que si estaba bajo su custodia e iba 2 veces por semana a terapia, podía salir libre. Entonces Will acepta, incluso estando inconforme con lo de las terapias. Este proceso empieza y el profesor lo comienza a llevar a diferentes terapeutas, pero Will siempre se burlaba de ellos y ninguno quería ayudarlo. Hasta que desesperadamente el profesor acude a su ex compañero de universidad, Sean Maguire, quien cree que puede ayudar a Will. En la primera sesión, Will se burla de la esposa del psicólogo sin saber que ella había fallecido y al psicólogo le iba a chocar ello. A Will no le importaba cómo los demás se podían sentir, simplemente él decía lo que pensaba y para él estaba bien. El psicólogo empezó a tratarlo y a través de las diferentes sesiones fue dándose cuenta cómo era Will y qué miedos tenía. Y claramente se veía su miedo al abandono, ya que había sido abandonado por sus seres más queridos y había sido abusado por su padre adoptivo, quien le pegaba y lo maltrataba en su niñez, y ello había generado demasiados miedos en Will. Will empieza a salir con una chica llamada Skylar, y es ahí en donde él va mostrando sus miedos, ya que no creía que todo podría ser perfecto. Tenía mucho miedo de mostrarse tal y como era, ya que si podía mostrarse así, quizás a Skylar le podría incomodar algunas cosas de él. Hasta que el psicólogo le dijo que no, que debía mostrarse tal y como era para poder fortalecer su relación y poder tener una relación real. A Will le costó demasiado entender eso, incluso intentó alejar a Skylar, ya que ella iba a viajar a California y le dijo para que vaya junto a él, pero él impidió eso. Luego de las sesiones, ambos iban conversando, el psicólogo y Will. Y es ahí en donde Will se daba cuenta que se estaba perdiendo de muy grandes cosas, como de tener una relación con Skylar y de tener nuevas oportunidades laborales. Y es entonces cuando él decide ir a buscar a Skylar y agradecerle profundamente al psicólogo, ya que realmente lo había ayudado. Y el psicólogo hace lo mismo con él, ya que habían entablado una muy buena relación. Gracias. Profesora, buenos días. Hoy día voy a hablarles sobre las situaciones donde Will Hunt hacía buen uso de su memoria. Bueno, la primera sería que cuando estaba realizando sus quehaceres de conserje, encuentra un problema en el pizarrín y él lo puede resolver sin ninguna dificultad, ¿no? La segunda es cuando defiende a un amigo en el bar que esto sucede porque recuerda momentos pasados. Bueno, la tercera sería cuando es detenido por golpear a un chico que le hacía bullying en el colegio. La cuarta sería cuando es detenido y sabía, como él sabía, leía bastantes libros, sabía mucho sobre leyes y así puede defenderse solo y no necesita de abogados. La quinta sería cuando observa un cuadro de pintura que lo lleva a años anteriores. Bueno, que le trae recuerdos, ¿no? Y la sexta sería cuando habla con el psicólogo y el psicólogo le da tanta confianza que él decide soltarse, ¿no? Le habla de su papá que era alcohólico y él, los recuerdos que le trae es que su papá le daba a escoger para que sea golpeado con una llave o un palo o un cinturón. Bueno, creo que todas estas situaciones están ubicadas en una memoria a corto plazo y bueno, espero que sea de su agrado. Buenos días, profesora.
Yo voy a exponer sobre el tipo de memoria que poseía Will Hunt en la película. ¿Por qué poseía esta memoria y para qué sirve esta memoria? En la película Una mente indomable, Will Hunt desarrolla una memoria a largo plazo. La razón es que su capacidad para recordar información detallada y aplicar conocimientos adquiridos en diferentes situaciones respalda esa situación. Will muestra habilidades de resolución de problemas matemáticos complejos y la capacidad de retener información durante un corto periodo de tiempo. Pero su memoria va más allá de la capacidad de la memoria a corto plazo. ¿Qué es la memoria a largo plazo? La memoria a largo plazo se trata de un sistema de almacenamiento duradero y de capacidad prácticamente ilimitada que permite retener y recuperar información desde periodos de varios minutos hasta décadas. La memoria a largo plazo es fundamental para nuestras vidas, ya que nos permite recordar información y habilidades adquiridas a lo largo de nuestras experiencias y nos proporciona un sentido de identidad y continuidad a lo largo del tiempo. Ok. Área sensorial. Tipo de información que puede recordar, información sensorial. Sistema somotosensorial, en pocas palabras, tacto. Al momento que sostiene el personaje principal la tiza con la mano para resolver el problema que está en la pizarra del pasillo, podríamos relacionar con esta área sensorial del tacto, porque al momento de que resuelve el problema, escribe todo sin necesidad de plagiar, simplemente todo lo hace a memoria. Al momento de que agarra la tiza, tiene esa necesidad de resolverlo, ya haberlo previamente antes estudiado y haberlo resuelto en su casa. La información de este sistema sensorial sería la corteza somotosensorial primaria, ubicada a través del surco central y detrás de la corteza motora primaria, está configurada para corresponderse generalmente con la disposición de las células motoras cercanas relacionadas con partes específicas del cuerpo. Pasamos ahora con el área de la visión, área de la visión sensorial. En este caso sería cuando observa su cuerpo con las marcas del maltrato que sufrió en la infancia ocasionado por sus padres adoptivos, la cual tiene un recuerdo que repudia haber pasado esos momentos traumáticos, se podría decir. En este caso, la información de esta área sensorial sería: la información visual es posteriormente procesada de manera parcial en diferentes áreas de la corteza, pues se trata de una información con varios componentes. Entre ellos está el color, la composición, trayectoria, contexto, etc. Son procesados independientemente hasta otras áreas de la corteza que recrean la imagen. En este caso, también tenemos el área sensorial del gusto. Nuestro personaje principal lo representa al momento de fumar. En este caso, pues cada vez que fuma, lo hace cuando está aburrido o cuando se siente feliz, quizás un poco estresado. Lo hace como una manía, como algo normal. No necesariamente le tiene que recordar algo. Simplemente es una manera de desestresarse de alguna forma, por así decirlo. En este caso, el área sensorial del gusto, tenemos la información que sería el órgano sensorial que está en las papilas gustativas de la lengua. Las mismas que son distribuidas en distintas partes de esta son especialmente eh, sensibles para determinar sabores básicos como el dulce, el salado, el agrio y el amargo. ¿Le servirá su excelente memoria para relacionarse a Will? Lo podemos ver en su relación con sus amistades, ¿no? Son las únicas personas que a él le parece de confianza y con sus actitudes y también en su trabajo, ¿no? Y también tiene una relación
confiable, ¿no? Con Skyler, que es un estudiante que estudia medicina. Y, y no tiene, y Will no parece de mucho tener sentimientos con nadie, ¿no? No se involucra. Y la presión social queda que es a su vez retratado en la película. En ocasiones damos por sentado que una persona con altas capacidades debe exprimirlas al máximo y desempeñar una determinada profesión. Y quedamos a entender que Will es una persona especial, ¿no? De genios que podemos ver que podemos contar con los dedos, verlos de una manera entre toda la población. Gracias. ¿Cómo emplea su memoria para defender a su amigo? En este caso, la emplea a través de sus conocimientos de los textos que ha leído con sus propias palabras. Desbarata los argumentos del estudiante de Harvard, por la cual lo deja en ridículo y lo evidencia delante de todos los presentes en el bar. ¿Para qué utiliza su memoria? Okay. En este caso, lo utiliza como un mecanismo de defensa para poder argumentar e interceder de manera adecuada y eficaz de cualquier tipo de acontecimiento. Ejemplo, en este caso tenemos cuando lo enjuiciaron por golpear a un efectivo policial. Recordemos que hubo una pelea con un estudiante que lo golpeaba y le hacía bullying de niño a él. En este caso no lo detienen solo por ese alboroto, sino lo detienen mayormente por pegar al oficial que lo detuvo. Él mismo fue su propio abogado, su propia defensa, pero el juez determinó de que no lo dejaría pasar por alto y lo metió en una corrección, o en este caso en una prisión de baja seguridad, hasta que el profesor lo consiguió hablar con el juez y consiguió sacarlo. Por último, la película Una mente indomable nos enseña la importancia de la perseverancia, la resiliencia y la superación personal. A través de la historia, el personaje principal, quien es Will Hunt, nos da a entender que no importa cuán desafiante sea la situación o cuántos obstáculos haya en nuestro camino, siempre hay una oportunidad para crecer, aprender y alcanzar nuestras metas. La película nos da una reflexión, una muy importante, que a lo que yo entendí es que la inteligencia no lo es todo en la vida, que siempre hay que tener en cuenta a las personas que nos rodean, que quieren lo mejor para nosotros, que nos quieren ver bien y que quieren que seamos mejores personas en el futuro. Y a pesar de los problemas que pudimos haber tenido en el pasado. Eso ha sido todo. Muchas gracias.